Mi hija le regaló a su madre un fin de semana entero de spa y pasteles y a mí ni una tarjeta, pero cuando le mencioné la diferencia terminé siendo yo el malo de la familia. Necesito la opinión de gente ajena, porque en mi casa ya perdí esta discusión 2 votos contra 1. Tengo 53 años, me dedico al derecho desde hace 30, y anoche mi hija salió de mi casa sin despedirse de mí mientras mi esposa me explicaba, en la cocina, que el del problema en todo esto era yo. Voy a contarlo ordenado, porque es la única forma en que sé contar las cosas, aunque en este caso los hechos me involucran a mí y quizá por eso me cuesta verlos con distancia. Tengo una hija de 25 años, Anabel, que vive a 1 hora de distancia. Ayer vino en auto a celebrar el Día del Padre. Comimos, dimos una vuelta por un parque, pasamos el día juntos. Escrito así suena perfecto, y ese es justamente el problema, porque lo ocurrido no está en el itinerario sino en el tono. Anabel y yo siempre fuimos cercanos. Quiero dejar eso sentado desde el principio, porque intuyo la presencia de alguien capaz de imaginarme como un padre distante y de pronto exigente de cariño. No es el caso. Durante 24 años esta fue una relación de las buenas, de las dadas por descontadas. El último año, sin embargo, se puso difícil, y se puso difícil por un tema puntual, su carrera. Anabel se inscribió en la Facultad de Derecho. Lo decidió ella. Jamás la presioné, nunca le dije que siguiera mis pasos, nunca puse esa carrera como condición de nada. Ella eligió, entró, y durante casi 3 años le fue bien. Después, en tercer año, la dejó. Le quedaban 5 meses para terminar. ¿5? Y aquí viene lo que a mí me costó tragar. Mi esposa y yo le pedimos que terminara. No que ejerciera, ojo, eso es importante. Le dijimos con todas las letras una cosa, si no era feliz con el derecho, no lo ejerciera nunca, e hiciera con su vida lo deseado. Lo único que pedíamos era el título, porque habíamos puesto una cantidad de dinero considerable en esa carrera, y porque estaba a 5 meses de la meta. Un papel imposible de quitarte, un respaldo para toda la vida. Eso fue todo lo que pedimos. Ella dijo que no. Se salió para dedicarse al arte. Cuando entendí que la decisión estaba tomada, dejé de insistir, dejé de discutir, dejé de opinar, me puse a hacer lo mejor que podía. No fue fácil. Hubo peleas antes de eso, varias, algunas feas. Pero desde hace meses yo había bajado los brazos y en mi cabeza el tema estaba cerrado. Aparentemente en la cabeza de ella no. Vuelvo al día de ayer. Desde que Anabel llegó, todo el día se sintió como si estuviera enojada conmigo. Y quiero ser preciso, porque no fue una pelea, no hubo un episodio, no hubo un desplante. Fue algo más difícil de señalar y más incómodo de vivir. Estuvo fría. Respuestas de 2 o 3 palabras. Cero calidez. Sonrisas educadas, de las reservadas a un conocido en un ascensor. Todo el día se sintió como quien cumple un trámite en el calendario. No me trajo regalo. No me trajo ni una tarjeta. Si me dijo feliz Día del Padre, en la puerta, y con eso se acabó el asunto. No me importan los regalos. Tengo 53 años, gano bien, no necesito que mi hija me compre nada. Si hubiera llegado con las manos vacías y de buen humor, este texto no existiría. Lo que me importó, y lo que me dejó mal el resto del día, fue la frialdad. La ausencia total de ganas de estar ahí. Y lo que convirtió esa frialdad en un dolor real fue la comparación con lo ocurrido un mes antes. Para el Día de la Madre, Anabel vino por todo el fin de semana. No unas horas, el fin de semana completo. Llevó a mi esposa a un spa de masajes. La llevó a almorzar y a cenar a lugares buenos. Trajo el pastel favorito de Cassandra, ese de encargar con anticipación. Le llevó varios regalitos chicos, elegidos con cuidado, de los que se nota el tiempo dedicado. Y le escribió una tarjeta larga y linda que mi esposa todavía tiene guardada. Un mes después, para mí, un feliz Día del Padre en la puerta y sonrisas de ascensor. Yo aguanté todo el día, comimos, caminamos por el parque, hice conversación. Nada. Y cuando ya estábamos de vuelta en la casa, no me pude aguantar más y le pregunté qué pasaba. ¿Se lo pregunté bien? ¿Sin reproche? Se lo juro. Le pregunté por algo hecho por mí, por algo ocurrido, y le pedí por favor conversarlo, fuera lo que fuera. Ella lo negó, dijo que no pasaba nada, y después me acusó de estar haciendo un escándalo enorme por nada. Ahí empieza mi parte de culpa, y no voy a esconderla. Mi esposa, que estaba presente, me hizo un gesto para que lo dejara pasar. Yo no lo dejé pasar. Y no lo dejé pasar porque la negación me frustró más aún que la frialdad misma. Era evidente que algo pasaba. Se veía desde el otro lado de la habitación. Oírla decirme en la cara mi supuesto invento, con la evidencia delante de los tres, me pareció una falta de respeto, y reaccioné. Le dije que era curioso, porque para el Día de la Madre había hecho muchísimo más que hoy. Lo dije para demostrar mi punto, para dejar claro mi nulo invento, porque la diferencia era objetiva y medible. En mi cabeza estaba presentando una prueba. En la de ella, la acababa de acusar de querer más a su madre. Se le descompuso la cara. Me dijo que yo era un privilegiado, con esa palabra, que me sentía con derecho a todo. Se levantó, agarró sus cosas, y se fue manejando de vuelta a su casa sin despedirse de mí. Y para cerrar el día, mi esposa se enojó conmigo. No con ella, conmigo. Me dijo que lo había manejado pésimo, que la había arrinconado, y soltarle la comparación de los 2 días fue lo peor de todo. Me dijo, en el sentido exacto de la idea,
que el del problema en esta situación era yo. Así que aquí estoy, a las 2 de la mañana, escribiendo esto para desconocidos porque en mi casa ya perdí la votación 2-0. Sé que hice mal en soltar la comparación, o al menos sé que salió mal. Lo que no logro es borrar la otra parte con eso. Mi hija pasó un día entero tratándome como a un extraño y después me acusó de inventarlo. Necesito opiniones honestas, no me interesa que me den la razón. Comentarios de la publicación original. Eres el malo, y ni siquiera por lo que crees. Tu hija tiró 3 años de una carrera no deseada y tú la felicitas pidiéndole el título igual, para no perder tu inversión. Eso no es apoyo, eso es un recibo. Ella se dio cuenta y tú no. Nadie regala un fin de semana entero de spa sin motivo, y nadie se limita a un feliz día seco sin motivo tampoco. La diferencia medida por ti con tanta precisión de abogado no la inventó ella, la construiste tú durante un año de peleas. Después te sorprende el resultado. Le preguntaste qué pasaba, ella dijo que nada, y en vez de aceptar la respuesta le pasaste una factura comparativa. Eres abogado, deberías saberlo. Interrogar a alguien sin ganas de hablar no lo hace hablar, lo hace irse. Y se fue. Lo de privilegiado te dolió porque te quedó bien puesto. Tu hija te dio un día de su vida, manejó 1 hora de ida y 1 de vuelta, comió contigo, caminó contigo. Nada de eso contó, porque tú querías el desempeño emocional dedicado a tu esposa. Actualización 1. Anabel no me contestó. Le escribí a los 20 minutos para que me avisara al llegar. Nada. Le escribí más tarde, sin excusa, diciéndole cuánto sentía al final del día. Vi el tilde azul a las 11:30. Eso fue todo. 48 horas después seguíamos igual, y yo seguía sin saber bien qué había pasado exactamente. Lo concreto, al día siguiente le mandé otro mensaje. Le dije que no necesitaba explicaciones de nada. Solo saber de ella. Ese sí lo contestó, con 2 palabras, diciéndome que estaba bien. Nada más. Sobre lo que dijo mi esposa, Cassandra fue durísima conmigo esa noche, más de lo que fue en años. Me dijo que yo había convertido un día incómodo en una ruptura por no tolerar la incomodidad 3 horas más. Me dijo que Anabel había llegado tensa, y en vez de darle espacio yo me pasé el día empujando, preguntando, midiendo su humor, y ella lo sintió. Y me dijo la frase todavía dando vueltas en mi cabeza. Yo no le pregunté a mi hija qué le pasaba para escucharla, se lo pregunté buscando un no pasa nada para quedarme tranquilo. No estuve de acuerdo en el momento. Sigo sin estar del todo de acuerdo. Pero llevo 2 noches sin dormir bien pensando en esa frase. Lo que sí voy a conceder es lo siguiente, la comparación entre los 2 días fue un error. No porque fuera falsa. Fue rigurosamente cierta y cualquier testigo de esos 2 fines de semana lo confirmaría. Fue un error porque no existía manera alguna de que ella la escuchara como yo la dije. Yo la dije como prueba de que algo pasaba. Ella la escuchó como un reclamo de que quiere más a su madre. Y una vez fuera de tu boca, ya no controlas cuál de las 2 versiones llega. Eso lo entiendo. Lo que no logro es que ese error mío cancele el resto. Porque una cosa es mi mal manejo del final del día, y otra distinta es el día entero siendo así desde la mañana. Lo que había ignorado al escribir todo esto era el tiempo que Anabel llevaba juntando cosas para decirme, mucho más del imaginado. Actualización 2. Anabel llamó ella, 4 días después. Hablamos 40 minutos, y lo que dijo me dejó sin argumento en más de un punto. Empezó pidiéndome disculpas por haberse ido de esa manera. Dijo que fue una salida de adolescente, impropia a los 25. Yo le dije que las disculpas iban en las 2 direcciones y le pedí perdón por la comparación, aclarándole mi intención, no era acusarla de querer más a su madre. Ella me dijo que ya lo sabía, y después agregó algo descolocante, mi frase era verdad igual, y ese era justamente el punto. Ahí me contó lo que estaba pasando, y no era lo del Día del Padre. Me dijo que desde su salida de la facultad, cada conversación conmigo tiene una capa abajo. Dejé de discutir con ella, es cierto, pero no dejé de opinar. Solo cambié el formato. Me puso ejemplos. Me dijo que ante la pregunta de algún familiar por su ocupación, yo contesto lo mismo. Estaba estudiando Derecho y ahora está viendo qué hacer. Me dijo que llevo meses repitiendo eso delante de ella, sin darme cuenta. Me preguntó por alguna vez, en un año entero, en la cual le hubiera preguntado por su trabajo. Con esa palabra, trabajo, me quedé callado, porque repasé el año entero sin encontrar la ocasión. Me dijo que con su madre puede hablar de su trabajo y conmigo no. Porque conmigo la conversación siempre deriva a lo mismo, a los 5 meses faltantes, al dinero invertido, al respaldo perdido. Me dijo que ella también sabe el origen de ese dinero, nuestro bolsillo, y no lo olvida ni un día, y por eso mismo le pesa tanto un lugar donde debe pagar esa deuda con culpa. Y me dijo la parte que más me costó escuchar. Me dijo que el Día de la Madre le fue fácil por no tener nada pendiente con su madre. Y el Día del Padre le costó, porque venía a celebrar a alguien todavía esperándola, según ella, en la puerta de una facultad. Yo le contesté mi verdad, la apoyo, lo dejé pasar hace meses, nunca le dije nada en contra de su elección. Ella me escuchó y después me contestó algo que me dejó sin argumento. Me dijo que no dudaba de mi convicción. Ese era el problema. Cassandra escuchó parte de la llamada desde la cocina y después me dijo, sin regodearse, algo peor, llevaba un año intentando decirme lo mismo. Le pregunté por qué no había sido más clara. Me contestó que lo había sido muchas veces, y yo había respondido cada vez con un argumento tan ordenado. La conversación se terminaba ahí. Empiezo a sospechar algo,
Ser bueno para tener razón es la habilidad más cara de mi vida. Actualización 3. Voy a contar el fondo del asunto de la carrera, incluida la parte que me deja peor. Anabel entró a Derecho a los 18. Le fue muy bien los 2 primeros años. En tercero empezó a pedir cambiar el foco, a hablar de que quería dedicarse al arte, y ahí empezaron nuestras peleas. Yo argumenté, ordenadamente, todo lo argumenté, que el arte no paga cuentas, que el título es un piso, no un techo, que faltaba poquísimo, que después hiciera lo que quisiera. Y cuando finalmente la decisión fue firme, dejé de argumentar. Lo que yo llamé dejar de argumentar, para ella fue otra cosa. Me contó, en esa misma llamada y en otra que tuvimos después, cómo vivió ese año desde su lado. Me dijo que hubo una cena familiar, hace unos 8 meses, en la que un tío preguntó por sus estudios y yo contesté que había decidido tomarse un tiempo. Ella me dijo que en esa mesa se sintió como algo que había que explicar. Me dijo que ella había preparado su respuesta, que iba a decir que estaba trabajando en arte, y que yo contesté primero. Me dijo también que hizo su primera exposición colectiva en octubre. Yo me enteré por mi esposa, que sí fue. Anabel no me invitó. Cuando le pregunté por qué, me dijo que no quería verme parado ahí siendo educado. Esa frase me la voy a llevar puesta un buen tiempo. Hay algo que no quiero perder de vista. Yo no la insulté nunca. No le retiré el habla. No le corté un peso. La invité a comer decenas de veces ese año. Le presté el auto, le pagué un curso, la llamé en cada cumpleaños de la familia. Hice todo lo que en mi cabeza hace un padre que apoya. Lo que no hice, en un año entero, fue preguntarle qué estaba pintando. Ni una vez. Hay algo que no me deja tranquilo. El que apoya siempre cree que está apoyando. Es el otro el que decide si el apoyo llegó. Todavía no sé si soy el malo. Pero en mi oficio llevas décadas distinguiendo entre tener razón y tener la razón. Y por primera vez en todo esto las dos me apuntan a lugares distintos. Actualización 4. Hice algo que me pareció una idea excelente durante 6 horas y que terminó siendo el peor movimiento de todo este asunto. Después de aquella llamada me quedé con la sensación de no haberme explicado bien. En el teléfono había quedado como un padre que no pregunta, y yo quería que ella conociera el otro lado, el del hombre que estuvo 12 meses mordiéndose la lengua. Así que hice lo de siempre. Me senté a escribirlo. Le mandé un mensaje larguísimo. Y cuando digo larguísimo hablo de algo que me tomó una tarde entera, ordenado en 3 puntos, con ejemplos debajo de cada punto. En el primero listé todo lo que había hecho por ella en el año, con fechas, las comidas, el auto, el curso, los llamados. En el segundo expliqué por qué no le había preguntado por su trabajo, que no era desinterés sino miedo a que cualquier pregunta mía sonara a evaluación. En el tercero le pedí que reconociera que su manera de manejarlo, el silencio de un año, también había hecho daño. Lo releí 3 veces antes de enviarlo. Me pareció justo, equilibrado, honesto. Estaba orgulloso de ese mensaje. Ella lo leyó y me contestó 4 líneas. Me dijo que le había mandado un alegato, que había contado las veces que me porté bien como quien enumera pruebas de descargo, que el punto 2 era una explicación preciosa de por qué no había preguntado, y que ella no necesitaba entender por qué, necesitaba que preguntara, y que el punto 3 era la parte donde, después de todo, le pasaba la factura igual. Y me dijo la frase que me terminó de hundir. Me dijo que nunca en su vida le había escrito nada tan largo, y que le rompía el corazón que la primera vez fuera para defenderme. Después de eso dejó de contestar. 3 semanas enteras. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una respuesta a los mensajes de su madre sobre mí. Fue el peor tramo de todo esto. El día del padre había sido un mal día. Esto era una puerta cerrada con llave. Cassandra, cuando le mostré el mensaje que había enviado, se agarró la cabeza. Me preguntó si de verdad no veía lo que había hecho. Le dije que había intentado explicarme. Me contestó que había redactado una defensa con estructura de escrito judicial y se la había mandado a mi hija de 25 años, cuyo único deseo era que su papá le preguntara qué estaba pintando. Me dijo que yo era incapaz de escribir 3 renglones sin ganarle a alguien. Esa noche, por primera vez en todo esto, no discutí. Me quedé sentado en la cocina hasta tarde con el teléfono en la mano, releyendo las 4 líneas de mi hija, tratando de encontrar en ellas algo que rebatir. Lo hice en serio, como hago con los escritos de la contraparte, buscando la grieta. No encontré nada, y en algún momento de la madrugada volví a abrir mi propio mensaje y lo leí como lo habría leído un tercero, y ahí sí lo vi. Vi las fechas listadas. Vi la palabra reconocer en el punto 3. Vi que en 3 puntos y una tarde entera de trabajo no había una sola pregunta. Ni una. Le había escrito 1000 palabras a mi hija sin preguntarle nada. Y a los 53 años, descubrir que la habilidad con la que te ganaste la vida es exactamente la que te está costando a tu hija no es una revelación bonita, es una humillación privada que no se le cuenta a nadie. Más comentarios de la publicación. Le escribiste un escrito judicial a tu hija y encima estabas orgulloso. Esa sola frase explica mejor lo que te pasa que las 1000 palabras que llevas publicadas. Ella no se peleó contigo por el Día del Padre, se cansó de ser una parte contraria. Lo más triste no es el mensaje, es que lo releíste 3 veces y te pareció equilibrado. 3 oportunidades de darte cuenta y en las 3 viste un documento bien redactado. Deja de escribirle, ve. Siéntate y pregúntale una sola cosa sin preparar la siguiente. No necesitas un argumento mejor, necesitas callarte. Actualización 5. La conversación pendiente pasó hace 2 semanas, en mi casa, y la armó Cassandra. Ella invitó a Anabel a pasar el sábado sin decirme que había una intención atrás. En algún momento de la tarde mi esposa nos dejó solos en la sala,
con la excusa más transparente de la historia, y se fue. Los dos entendimos lo que estaba pasando y creo que eso ayudó, porque nos ahorró la parte de fingir. Le dije lo que había venido pensando desde el desastre del mensaje. Le dije que reconocía 3 cosas concretas, que la comparación de los 2 días estuvo mal dicha, que llevo un año contestando por ella cuando le preguntan a qué se dedica, y que eso es una manera de no aceptar lo que eligió, y que en 12 meses no le pregunté una sola vez por su trabajo, lo cual, dicho en voz alta, es bastante más elocuente que cualquier discurso mío sobre apoyo. Ella escuchó y después reconoció lo suyo, y quiero dejarlo escrito porque me pareció valiente. Me dijo que ella eligió el camino más cómodo, que fue enfriarme en vez de hablarme. Me dijo que sabía perfectamente lo que estaba haciendo el día del padre, que no fue un descuido, que decidió venir y cumplir el mínimo porque estaba dolida y quería que yo lo notara. Y me dijo que cuando yo lo noté y se lo pregunté, le dio vergüenza admitirlo y prefirió decirme que estaba inventando. Ahí me enojé un poco, no lo voy a esconder. Le dije que si yo hubiera manejado mal el día pero ella hubiera hablado, nada de esto habría pasado. Le dije que un año de silencio no es una manera de resolver nada, que es una manera de castigar despacio. Ella me escuchó sin interrumpir, cosa rara en los dos, y después me contestó que si yo le hubiera preguntado por su trabajo alguna vez en el año, tampoco habría pasado nada de esto. Nos quedamos los dos callados con esa, porque las dos cosas eran ciertas al mismo tiempo y ninguno tenía forma de ganar. Cassandra volvió a la sala cuando ya llevábamos rato en silencio. Nos sirvió café y dijo una sola frase, que ninguno de los dos era el problema, que el problema era que los dos preferían tener razón antes que estar cerca. Después se fue otra vez y nos dejó con eso. No hubo abrazo de película ni llanto. Hubo café y una conversación de 2 horas donde por primera vez en un año ninguno de los dos estaba construyendo un argumento. Durante semanas me pareció una manera cobarde de no resolver nada, la idea de que podíamos estar los dos equivocados en partes distintas. Una salida fácil para no señalar a nadie. Hoy me parece la descripción exacta de lo que pasó, y no sé bien cuándo cambió de ser cobardía a ser verdad. Actualización 6. Cassandra me dijo algo hace 3 semanas, sentados en la cocina, cuando yo ya creía que las cosas estaban encaminadas. Me lo había ocultado 4 meses. Me dijo que antes de dar nada por cerrado tenía que saber algo. Y me contó que Annabel no pensaba venir el día del padre. Lo había decidido 3 semanas antes. Se lo dijo a su madre por teléfono, que ese año no iba a ir, que no se sentía capaz de sentarse a celebrarme sabiendo cómo terminaban siempre nuestras conversaciones. Y Cassandra le rogó. Usó esa palabra al contármelo, rogó. Le dijo que yo la estaba esperando, que llevaba semanas hablando del asunto, y que si ella no aparecía me iba a destrozar. Y Annabel vino. Manejó 1 hora para cumplir una promesa que le había hecho a su madre, no a mí. Me quedé sentado un rato largo sin poder decir nada, y no por lo que ustedes se imaginan. Me quedé callado porque en ese momento entendí lo que había hecho yo con eso. Toda la frialdad que me di ese día con tanta precisión, las respuestas de 2 palabras, las sonrisas de compromiso, el trámite del calendario, era mi hija cumpliendo. Estaba ahí a pesar de todo. Y yo agarré ese esfuerzo, lo puse arriba de una balanza contra el fin de semana que le había dedicado a su madre, y se lo mostré como prueba de que me quería menos. Si esa tarde me hubiera callado, ella se habría vuelto a su casa creyendo que había hecho lo correcto, y probablemente el año siguiente habría vuelto a venir. Le pregunté a Cassandra por qué me lo había ocultado 4 meses. Me dijo que si me lo contaba en junio yo lo habría usado, que me conoce hace 30 años y sabía perfectamente lo que iba a hacer con ese dato, que era ir a buscar a mi hija con eso en la mano para demostrarle que su enojo tenía fecha de origen. Me dijo que necesitaba que primero entendiera lo mío sin tener munición nueva. Me enojé bastante en el momento. Después de 2 días le di la razón, que a esta altura es una cosa que hago con una frecuencia que me sorprende. Esa misma noche me contó otras 2 cosas. Que en el Día de la Madre, ese fin de semana perfecto que yo usé como prueba, mi hija se puso a llorar 20 minutos en el auto después de la cena, contándole a su madre que hacía meses que yo no le preguntaba nada, y que ella, Cassandra, había intentado decírmelo durante el año por lo menos 6 veces, y que las 6 veces yo le contesté con un argumento tan bien armado que la conversación se terminaba ahí. Le pregunté si estaba segura del número. Me dijo que las había contado. Ahora sí, el estado de las cosas. Annabel y yo estamos bien, con una aclaración importante. No estamos como antes. Estamos de otra manera, más honesta y también más cuidadosa. Hablamos por teléfono 1 vez por semana, cosa que antes no hacíamos. Voy yo a verla cada tanto, en vez de esperarla siempre. Y hay una regla nueva, no escrita pero respetada por los dos: cuando algo molesta se dice en el momento, aunque salga torpe. No volvió a la facultad y no creo que vuelva. Dejé de esperar que lo hiciera, y esto no es una frase bonita, me tomó meses de verdad. Meses de pasar por delante de su cuarto imaginado sin cuadros ni cajas de pintura. Lo que hice fue más concreto que resignarme. Empecé a preguntarle por su trabajo y a escuchar la respuesta. Hace 2 meses fui a una muestra donde ella tenía 3 piezas. Fui invitado. Estuve parado ahí siendo educado, que era exactamente lo que ella no quería en octubre, pero esta vez pude preguntar cosas y ella pudo contestarlas, y la diferencia entre esas 2 escenas es todo lo que aprendí en estos meses. Le va bien a medias, vende poco, trabaja mucho, tiene otro empleo para sostenerse. No estoy tranquilo, y a los 53 uno ya sabe lo que cuesta vivir, pero entendí una diferencia que antes no veía. Preocuparme por ella es asunto mío, no una carga para ponerle encima cada vez que nos vemos. Sobre el dinero de esos 3 años, que fue el origen de todo,
pasó algo que no esperaba. Ella lo trajo a la mesa una noche y me propuso devolverlo de a poco. Le dije que no, y le expliqué por qué. Porque ese dinero se gastó en una decisión tomada entre los tres cuando parecía la correcta, y convertirlo en deuda ahora sería cobrarle a los 25 años una apuesta que perdimos los tres juntos. Creo que fue lo mejor que le dije en todo este asunto. Ella lloró un poco, yo también, y ahí terminó el tema del dinero para siempre. Lo que quedó sin arreglar, y por eso digo que esto es agridulce, es que hay una confianza que no volvió del todo. Anabel todavía mide lo que me cuenta. Lo noto, me cuenta lo que le sale bien y no me cuenta lo que le sale mal, y eso, para un padre, es una manera educada de quedar afuera. Entiendo por qué, y sé que me lo gané. Reparar eso no depende de una conversación buena, depende de meses de preguntar sin evaluar, y estoy en eso. Nunca le dije a mi hija que sé lo de aquel día del padre, lo de que no pensaba venir. No pienso decírselo. Sería otra manera de tener razón, y ya me quedó claro cuánto cuesta cada una de esas. La pregunta con la que empecé esto, si soy el malo, me la hice como abogado. Quería un veredicto. Quería que alguien de afuera dijera quién tenía razón ese día del padre. Tardé 4 meses en entender que el día del padre no era el caso, era la audiencia final de algo que llevaba un año abierto, en el que yo creía que estaba apoyando y ella sentía que estaba esperando. Esas dos cosas convivieron un año entero sin que yo lo viera.